Ok, este es el proyecto de Arduino para lo que es un control de un motor mediante un sensor de temperatura. Simplemente los componentes que lleva son primeramente un sensor de temperatura y humedad. Lleva un LCD que se conecta directamente al Arduino y que va a mostrar las mediciones de temperatura y humedad. Un potenciómetro en esta parte que se encarga de regular lo que es el contraste del LCD. En esta parte tenemos un motor y un LED que muestra el estado del motor, si está encendido o apagado. Y finalmente el Arduino. El modo de funcionamiento es muy sencillo. Primeramente vamos a lo que es el LCD. El LCD tiene varias patillas, lo que es el VCS y el VDD, que básicamente son lo que es la alimentación. Lo que es el VDD se conecta a 5 voltios y el VCS se conecta a tierra. Este display, el que viene con el kit de Arduino, también tiene una patilla K y una patilla A que se conectan también a alimentación, de la misma manera que se conectan estas dos. La VE básicamente es el contraste del display, se conecta directamente a un potenciómetro que va a variar su resistencia desde 0 ohmios hasta 10K, y cuando se varía va a cambiar lo que es aquí el contraste de los caracteres que aparecen en el display. El RS es el registro que le dice al sistema, al display que viene desde el Arduino, si lo que va a recibir son caracteres para poder mostrar en la pantalla o si va a recibir caracteres de control, es decir, por ejemplo, a dónde va a colocar el cursor, si lo va a poner en la línea 1, en la línea 2, etcétera. Y bueno, tenemos también lo que es el RW, que es el registro de lectura o escritura. Le va a decir si los datos se van a recibir o si se van a enviar. En este caso, nosotros solo vamos a escribir en él y por eso lo conectamos a un cero, es decir, a la tierra. Y finalmente lo que es el E, que es el Enable, que es para poder habilitar el display. De las patillas 0 a la 7, lo que tenemos son las patillas donde el display recibe los datos para mostrar en pantalla. Por lo general solo se utilizan de la D4 a la D7, son 4 bits eh, binarios, lo que constituyen un carácter hexadecimal, y vienen precisamente también del Arduino. El sensor de temperatura y humedad, por su parte, simplemente lleva una conexión a corriente, una conexión a tierra, y los datos se los envía al Arduino, el cual los va a recibir a través de su patilla número 2 en el caso de esta configuración. El Arduino lo que se va a encargar es de correr un programa que va a monitorear el nivel de temperatura que existe en este generador y bueno, que existe en el sensor. Y cuando llega a 30 grados, en esta patilla 12, que normalmente se encuentra en 0 lógico, va a mandar un 1 lógico. El 1 lógico va a llegar a la base de este transistor que está acá, el cual va a funcionar como un switch. ¿Qué significa eso? Que en esta patilla que se encuentra acá, que se llama colector, existe lo que es el voltaje de 5 voltios que vienen de la fuente de alimentación, pero solamente van a pasar hacia el emisor cuando en la base del transistor existe un 1. Es decir, que cuando aquí llega un 1, él me deja pasar el voltaje desde colector hacia emisor y entonces lo recibe el motor y ya el motor queda debidamente polarizado con 5 voltios a este lado y con tierra a este lado y entonces empieza a funcionar. Por su parte, el LED es muy sencillo. Cuando recibe el mismo 1 que está llegándole aquí a la base del transistor, cuando recibe el mismo 1 a este lado, él se enciende. Ahora, ¿para qué es esta resistencia que está acá? Esta resistencia lo que hace es regular la cantidad de corriente que se transmite desde colector a emisor hacia el motor. Es decir, que lo que vamos a hacer es que pase menos corriente para que el motor no vaya a girar a toda velocidad y termine quemándose, sino que gire a una velocidad un poco más lenta. Eh, Cuando finalmente, regresando a la parte del sensor, cuando finalmente el sensor, el abanico regula la temperatura y vuelve a bajar por debajo de los 30 grados, entonces en la patilla 12 el Arduino va a enviar nuevamente un cero, que lo que va a hacer básicamente es apagar toda esta sección de acá, donde está el motor y el LED, porque ya la temperatura fue regulada. Entonces básicamente ese es el funcionamiento de esta parte.